el uso de la palabra a la diputada Leida Álvarez Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias, con su venia, diputados presidentes. Buenos días a todas y a todos. Bienvenida, secretaria Arely Gómez. La Constitución General de la República establece los principios rectores del servicio público: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Señora secretaria, le tocó concluir un sexenio en una dependencia que debe vigilar que todos estos principios se cumplan. Sin embargo, hoy por hoy están muy lejos de hacerlo porque este es un gobierno marcado por la corrupción y la impunidad. Desde antes de iniciar el sexenio, dinero de la corrupción llegó a la campaña de Peña Nieto a través de su operador Emilio Lozoya y nada pasó. Reinó la impunidad y hasta el momento esa dependencia no ha sido capaz de aclarar el destino de miles de millones de pesos relacionados con el escándalo Odebrecht. Las sanciones impuestas por México, en este caso, son mínimas. Apenas una inhabilitación por 10 años de un servidor público y una multa de 2.5 millones de pesos, mientras en otros países los involucrados ya están en prisión. En su informe señala que en 2017 también sancionaron a la empresa con inhabilitaciones y multas, como si Odebrecht hubiera actuado sola, o con un solo funcionario que debió conocer a fondo todo el entramado de Pemex para actuar en solitario desde adentro. ¿Acaso no hubo alguien o algunos más en Pemex que participaran? En ese gobierno, al menos así lo estamos observando en la glosa que realizamos, los titulares de cada sector parecen no entenderse de nada, y tampoco ustedes. Casos de corrupción van y vienen en medio de la más absoluta impunidad. Y aquí algunos ejemplos: la Casa Blanca, la de Manilalco, la estafa maestra, la corrupción de los exgobernadores Duarte o de los Moreira, han permeado de principio a fin a este sexenio. Por eso, por el bien de todos, urge que se acabe. Nuestro país se encuentra entre los peores calificados, ya lo dijeron aquí mis compañeros en la rendición de cuentas, y no lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales. En el índice de percepción de la corrupción 2017, la calificación de México empeoró por 1 punto, al descender de 30 a 29 en una escala de 0 a 100. En este sexenio, ya lo dijeron, también aquí se implementó el Sistema Nacional Anticorrupción y los resultados brillan por su ausencia. La capacidad política del Ejecutivo, del que usted forma parte, no ha alcanzado ni siquiera para terminar de integrarlo. No sentaron ni siquiera las bases para un sistema eficiente por una sola razón: no les convenía. Es inaudito leer en su informe que 21.3% de los órganos de control interno no cumplen con las normas generales a que están obligados. Lo dicen ustedes, no nosotros. Y eso significa que el árbitro no cumple ni con las reglas. Pregunto, señora secretaria, ¿qué investigaciones ha realizado la Secretaría a su cargo en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos 12 años, el túnel emisor Oriente? En 2008 se previó una inversión de 9.500 millones de pesos, pero a la fecha han destinado más de 40.000 millones y sigue inconcluso. Este caso es la clara muestra del proceder de 2 administraciones, lo que nos hace pensar que es la caja grande de los prianistas. Otra pregunta: de acuerdo con su informe y la sanción aplicada al solitario servidor público de Pemex, implicado en el caso Odebrecht, ¿a cuánto ascienden los daños y perjuicios o cómo es que se calculó el monto de la sanción de apenas 2.5 millones de pesos? ¿Cómo ha intervenido la Secretaría de la Función Pública para que Pemex dé a conocer las actas de 4 sesiones del Consejo de Administración de Pemex, Gas y Petroquímica Básica relacionados con el proyecto Etileno 21? Otra más: debido a que muchos exservidores públicos migran a la iniciativa privada con información privilegiada que puede ser utilizada con fines de lucro. Queremos saber si se cuenta con un padrón de estos exservidores y cómo se les está dando seguimiento. Es una obligación realizar evoluciones patrimoniales. La Secretaría de la Función Pública detectó múltiples irregularidades, entre las que destacan responsabilidades administrativas
de varios funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de acuerdo con las auditorías practicadas a 4 contratos del Paso Express de Cuernavaca. Sin embargo, solo se ha inhabilitado y asignado sanciones económicas a los responsables, a pesar de que en algunos casos la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que advierte la falta de castigo penal. A partir de este planteamiento pregunto, ¿por qué solo se inhabilitó y no se aplicó sanción penal como lo recomendó la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Cuáles son los resultados de las auditorías realizadas por Al-Naisim, al Paso Express de la carretera México-Acapulco, y cuáles las causas más importantes de los sobreprecios y retrasos en la ejecución y calidad de las obras? Con relación al universo de las auditorías practicadas al proyecto del aeropuerto y la construcción del Paso Express de la carretera México-Acapulco, ¿podría señalar cuál fue la participación de la Secretaría en el número de auditorías practicadas a estos, ya sea de forma independiente o en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación? Y para concluir, ¿podría decirnos cuáles son los pendientes que deja esta Secretaría? Y quiero añadir 22 preguntas más que le voy a entregar por escrito, señora secretaria, debido al tiempo, y le ruego nos pueda dar respuesta al grupo parlamentario de Morena. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra compañera Leida Álvarez, diputada de Morena. Tiene el uso de la palabra para dar respuesta la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González. No sin antes recordarles a nuestros compañeros parlamentarios que esta presidencia compartida entre la Comisión de Vigilancia y la de Transparencia y Anticorrupción, estamos siendo bastante sensibles con el tema del tiempo y les pediríamos de favor poderse ceñir a ella, tanto a la señora secretaria como a nuestras compañeras y compañeros diputados, y también recordarles que las preguntas que se le hacen a la señora secretaria en su comparecencia es un elemento de respuesta que se tendrá que dar puntualmente una vez terminando esta comparecencia por escrito. Muy amables, gracias. Tiene el uso de la palabra la secretaria Arely Gómez González para dar respuesta. Diputada Leida, recibo con gusto las 22 preguntas que me hace y a la brevedad se las estaré enviando por escrito. Asimismo, lo que no pueda contestar en este momento de las múltiples preguntas también se las haré llegar por escrito, ¿verdad? Ahora bien, el tema, aquí hay varias preguntas que se relacionan entre sí y coinciden en el hecho de que tenemos que separar las competencias. Yo sé que quizás las personas lo que desean es escuchar cuál es la sanción penal. La Secretaría de la Función Pública tiene su competencia dentro de su marco jurídico claramente especificado y nosotros únicamente tenemos la competencia en cuanto a sanciones administrativas y más aún ahora con la Ley General de Responsabilidades, de las cuales en un minuto le estaré entregando el proyecto que se realizó en la Secretaría de la Función Pública. Ahora, a partir de la nueva ley, nada más nos enfocamos a atender sanciones de hechos cometidos en responsabilidades administrativas no graves. Las graves ya van para el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, sí lamento, sí comparto la solidaridad de que ustedes quisieran ver concluidos en su globalidad estos asuntos de una manera global, terminados, pero únicamente yo aquí en este recinto puedo señalarle lo que la Secretaría de la Función ha hecho, de la Función Pública, en estos lamentables casos. Primero, el del socavón, que es muy lamentable por la muerte de 2 personas, y en el otro, el tema de Odebrecht, donde pues ahí hubo el tema del soborno y cohecho. La Secretaría de la Función Pública no puede, reitero, sancionar temas penales, ni en el socavón, ni en el tema de Odebrecht. Todo eso deberá de ser presentado ante la autoridad del Ministerio Público. Me he explayado en cuanto a la recomendación de
la Comisión de Derechos Humanos por convicción propia, y he señalado que únicamente estábamos esperando pasar esta comparecencia y que el segundo visitador pudiera reunirse para ver qué más podemos hacer en este tema, pero también quiero reiterarles que la recomendación no va dirigida a la Secretaría de la Función Pública. La Secretaría de la Función Pública le brindó toda la información a la Comisión de Derechos Humanos y de hecho esta se subió a Internet. Ahora, las sanciones, ¿cómo se ponen las sanciones? Tú me preguntas, diputada, las sanciones se ponen en función del daño patrimonial que se causa. Ahora bien, para el tema de Odebrecht, de hecho se hicieron dictámenes contables. Es un trabajo que yo te invito a que tú lo veas. Con gusto te incluyo lo más que pueda dentro de las preguntas, porque fue un trabajo estudio de investigación que duró más de un año. Es muy minucioso, muy cuidadoso, y te quiero decir que si bien es poco, pero no nada más son 2.5 millones de pesos, porque se puso una de 543 millones de pesos, otra de 543 millones de pesos, otra sí de 1.25 millones y otra a un servidor público de Pemex por 2.5 y 119 millones. Entonces, todo esto, pues, no es una simple cifra, y también para estas sanciones nos tenemos que atener a la ley que estaba vigente en aquel momento, y ahí te establece mínimos y máximos y cómo evaluarles. Ahora, el tema de que pues sí ha habido escándalos en este gobierno como en muchos otros, pero nosotros tenemos que asumir y venimos a rendir cuentas sobre este tema. Es pues lamentable, pues más que lamentable, yo les doy las cifras y el trabajo que se hizo, que ha sido un trabajo, como tú bien lo dices. A mí me tocó una secretaría que estaba a punto de desaparecer, así estaba, en modificaciones a la ley de la administración pública. En 2 años se ha hecho un gran trabajo donde nos tocaron temas difíciles de atender, como estos que mencionas, como la estafa maestra, como muchos otros, donde se ha estado dando un seguimiento, y por eso yo le hacía una mención a mis colaboradores por el trabajo que han desempeñado para poder, mis colaboradores y todos los colaboradores que están en la Secretaría de la Función Pública, porque realmente han hecho un trabajo de excelencia por poder tener ahorita estos resultados, como el que preguntaba la diputada del CIP, del padrón de los beneficiarios sociales, la ley de profesionalización, todas las modificaciones que proponemos para la Ley General de Responsabilidades, todos los documentos que se presentaron al Sistema Nacional Anticorrupción, donde nosotros trabajamos pues de una manera voluntaria por el expertise que tenemos para apoyarlos mientras iba instalando, pero y hay algunos hechos otros que salen ya de mi contexto, de mi control, como pues si no está completo el Sistema Nacional de Anticorrupción, yo por eso espero que ya esté pronto completo, pero eso ya es del Poder Ejecutivo y no de ustedes, de Cámara de Senadores. Y pues también algunas las sanciones penales, pero ya estos son dependencias o instituciones que están fuera de mi control. Yo te voy a dar respuesta puntualmente, y lo que tú no consideres puntualmente respuesto lo platicamos con gusto, pues para que creo que ustedes son los representantes de los ciudadanos y tienen que tener toda la información necesaria de lo que se ha trabajado en una dependencia gubernamental donde nos pagan con recursos públicos del gobierno. Muchas gracias, Ali. Gracias a la señora secretaria. Tiene el uso de la palabra la diputada Inés Parra Juárez, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos. Secretaria Arely, voy a ser muy concreta. Debido a su respuesta,
y sobre el caso de las sanciones, también es obligación dar vista y seguimiento a la PGR de estos casos como el socavón y Odebrecht. Por lo tanto, le solicito que tome nota, porque voy a preguntar de manera muy concreta y le solicito respuestas concretas. En la instalación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, usted comentó a la prensa que no llegaría a la investigación ni llegaría a sancionar a la titular actual de SEDATU, Rosario Robles. Solo se sancionó a Gustavo Rodríguez, exdirector de Comunicación Social de Rosario Robles en Sedesol. ¿Qué tipo de sanción se dio? ¿Hubo reparación del daño? ¿En qué monto? ¿Por qué no se está sancionando a Rosario Robles? Se sabe de la participación de universidades en la estafa maestra de Tabasco, Chiapas, Estado de México, Morelos, Campeche, Hidalgo, Quintana Roo, etcétera. ¿Cuántas universidades están exactamente involucradas? Solicito lista detallada, cuántos rectores y funcionarios universitarios han sido investigados y cuántos han sido sancionados. Solicito lista detallada y si no se ha hecho, ¿por qué? Solicito informe por escrito. En el comunicado 166, fechado el 4 de septiembre de 2017 y expedido por la Secretaría de la Función Pública que usted encabeza, se publicó que 10 servidores públicos tenían procedimiento de responsabilidades administrativas y se estaba investigando a 40 servidores públicos federales. Solicito lista con nombre y apellido de los funcionarios públicos sancionados. Solicito lista con nombre y apellido de los funcionarios públicos absueltos, si es que hubo, y se informe por escrito por qué. 4. Arely, usted está involucrada por el despido de Muna Dora Buchaín, es coordinadora de las auditorías forenses de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Usted le insinuó al auditor superior de la Federación su despido? ¿Usted ha estado involucrada en este hecho? Le recuerdo que está usted aquí bajo protesta de decir verdad. Secretaria, solicito de manera expresa y también por escrita la información detallada por escrito para su revisión y si se le llegara a citar otra vez, esperamos contar con su presencia. Gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Como usted sabe, el procedimiento es de una primera ronda de preguntas de 5 minutos, una respuesta de la secretaria y comentario de 2 minutos. Como usted ha hecho una cantidad importante de preguntas en el área de comentarios, la señora secretaria está obligada, así lo comento, está obligada a mandar por escrito todas las preguntas que usted amablemente nos ha formulado. Muchas gracias. Continuamos la segunda ronda de preguntas, respuestas y comentarios y le pedimos a la diputada Nayeli Arlén Fernández Cruz que pueda pasar a formular su pregunta. Buenas tardes, diputadas y diputados, señora secretaria. Es de todos conocido que el 12 de julio del 2017, en la obra pública denominada Ampliación del Libramiento de Cuernavaca Paso Express, concretamente a la altura del kilómetro 93 de la autopista México-Cuernavaca, que construyó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se formó un hundimiento al cual se denominó socavón y en el que lamentablemente fallecieron 2 personas al ir transitando en su automóvil. Por esta razón, usted informó que se iniciaron diversas investigaciones para deslindar responsabilidades e inclusive se llevó a cabo una revisión de auditoría a dicha obra pública, de la cual se obtuvieron observaciones que debieron atenderse o de lo contrario implicaron que se llevaron a cabo algún tipo de medida disciplinaria hacia los servidores públicos que incurrieron en algún tipo de omisión o negligencia en el desempeño de sus cargos. Sin embargo, permítame distraer su atención para referirme particularmente a la actuación que en este asunto tuvo el testigo social designado por la Secretaría a su cargo, toda vez que, como lo sostiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su recomendación 34-2018 resulta ineludible la obligación de que el testimonio del testigo social debe entregarse antes de que concluya la licitación pública y que sea obligatorio hacer el análisis de sus observaciones y sugerencias, lo que no ocurrió en el presente caso.
en que el testigo social entregó su testimonio 7 días después de que se dio a conocer a la empresa ganadora de la licitación pública. En función de lo anterior y atendiendo a las atribuciones que tiene la Secretaría de la Función Pública a su cargo, es necesario que usted coadyuve a que prevalezca el Estado de Derecho, investigando las conductas presuntamente irregulares y, en su caso, se impongan las sanciones que correspondan, por lo que con base a la información con la que se cuenta, me permito hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué medidas tomó sobre la actuación del testigo social designado para la contratación de la obra Paso Express de Cuernavaca? Gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora le damos el uso de la voz para la respuesta a la maestra Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada Nayeli, por su pregunta. Seré muy contundente en esta respuesta. El testigo social en el Paso Express, ¿qué pasó con él? Que es la última pregunta. Se inició un procedimiento y se determinó la cancelación del testigo social. Es la primera vez que se sanciona a un testigo social. Nunca antes en la Secretaría de la Función Pública se había instaurado un procedimiento para estos efectos. El 30 de julio se notificó la resolución del procedimiento administrativo al testigo social. Sin embargo, el 2 de octubre del presente año se comunicó la demanda en nulidad que promovió ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y le concedió, como es frecuente, como ocurre, es la suspensión para que el Comité de Testigos Sociales se abstuviera de realizar anotaciones correspondientes hasta que fuera resuelto el fondo del asunto. La Secretaría de la Función Pública atendió de inmediato el acuerdo del Comité de Testigos Sociales, que sesionó de inmediato, reincorporando los datos curriculares del testigo social al micrositio. Pero sí se inició un procedimiento de investigación y un procedimiento de cancelación. Y no es algo menor, es la primera vez que esto ocurre en la Secretaría de la Función Pública, porque precisamente, pues usted ha señalado, hubo algunos hechos que nos llevaron a tomar esta decisión. Ahora bien, este tema del Paso Express, donde también quisiera dejar claro que el tema, la investigación sobre el socavón es una investigación sujeta al escrutinio público. Es una investigación que se realizó de una manera integral y exhaustiva. Estos lamentables hechos no merecían otro tipo de investigación más que ser algo muy exhaustivo, muy integral y donde, reitero, se incorporaron a otros órganos internos de control y se incorporaron a 2 áreas centrales de la Secretaría de la Función Pública, en particular 2 subsecretarías. Se estuvo trabajando de una manera, pues, contundente, exhaustiva, integral. Y si bien la recomendación de la CNDH no es a la Secretaría de la Función Pública, pero más nosotros estamos en la mejor disposición, y así se lo he señalado al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para tener una mesa de trabajo y ver algunos temas y si ellos tienen elementos nuevos que no hayan sido ya analizados y nos los presentan, nosotros con gusto estaremos atendiéndolos. Siempre se ha trabajado de manera coordinada con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, puede usted tener la seguridad, diputada, que llegaremos hasta las últimas consecuencias en este, pues, lamentable hecho, donde se, pues, trabajó de una manera
integral porque se sancionó a un testigo social, se analizaron, se resolvieron 3 denuncias que se presentaron contra la empresa. Tenemos la recomendación de la CNDH, donde no somos responsables, y tenemos 22 observaciones que no fueron acreditadas y por las cuales llegamos a las sanciones correspondientes, que fueron las inhabilitaciones de los servidores públicos. Ahora, esto no quiere decir que la Secretaría de la Función Pública no haya abierto diversas investigaciones relacionadas con el resto de la obra, como puede ser el Puente Santa Crista, nuevas zonas de pequeños hundimientos y pues la mencionada ya recomendación. Entonces seguimos trabajando y seguiremos trabajando hasta el último de los días. Gracias. Muchas gracias.